Hoy estamos con Patricio Escobar, documentalista argentino, que su ópera prima es La crisis causó 2 nuevas muertes, uno, en ese momento no tenía el uno, pero hoy que vamos a hablar de La crisis causó 2 nuevas muertes dos, ya le ponemos el uno. Y de otras muchas más películas como Bienaventurados los mansos, Antón Pirulero, sobre el caso de Luciano Arrúa y la represión estatal a la juventud. Y otras bastantes películas más. Así que bueno, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno. Contento, bueno, buenísimo. Medio un poco una charla así entre documentalistas, Yes. Es un poco la idea de esta entrevista. Y bueno, en principio que nos cuentes un poco qué es esto de la crisis causó 2 nuevas muertes 2, que viene de la crisis causó 2 nuevas muertes 1. Claro. Para que sepamos un poco de dónde viene. Sí, más que nada la 1 fue una película que estrenamos en el 2006, así que ya pasó bastante tiempo, y es sobre los hechos de la masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002, cuando mataron a Darío y Maxi, y nosotros hicimos la primera película, así, del 2003 a 2006, que la estrenamos, trabajamos e investigamos todo lo que fue la masacre de Avellaneda, y cómo los medios de comunicación habían aportado a la desinformación, ¿no? para despegar al gobierno de Duhalde de ese momento y centrarse solamente ¿cómo te podría decir? Ocultar información casi, porque ellos tenían las fotos. ¿Qué pasó? Hubo una represión muy grande en Avellaneda, donde había fotógrafos de distintos palos, digamos, había fotógrafos alternativos, había fotógrafos de medios convencionales, hegemónicos, como Pepe Mateos, que era de Clarín. Y bueno, lo que sucedió en la estación fue que se ven las fotos donde matan a Darío por la espalda, el comisario Franchotti, y está todo secuenciado, digamos, ¿no? Lo que nos encontramos después, al otro día, los diarios salieron a decir, ese mismo día y después al otro día, con las tapas de los diarios, salieron a decir que no se sabía aún quién había disparado contra los piqueteros cuando ellos tenían la secuencia, ¿no? En las redacciones. Entonces, eso nos hizo pensar en aquel momento de hacer un documental donde el eje central sea cómo los medios de comunicación manipulan información y pueden manipular a tal punto de no mostrar o guardarse imágenes, ¿no? De una represión, siempre contra el pueblo, ¿no? Obviamente. O cómo negocian la noticia con el poder de turno, ¿no? Yo te publico esto, o ojo con lo que me das porque te publico lo otro, bueno, o licuame no sé, o dame lo que necesito para el medio, bueno, etcétera. Negocian con la información. Y dijimos, bueno, esto es una buena película para poner en el tapete eso, que en aquel momento no había mucha discusión sobre el tema Clarín. Siempre digo lo mismo, ¿no? En TN estaba la volanta de TN, era periodismo independiente, decía. Porque teníamos los archivos ahí. Y ahora no podría ponerlo, ¿no? Eso, pues ya después de 2008, cuando viene el quilombo con el campo y Kirchner decide meterse con el grupo Clarín, ahí medio como que se empieza a hacer más masivo esto de darse cuenta de que los medios de comunicación en realidad no hacen periodismo como se tendría que hacer, sino que es más lo que decíamos antes, ¿no? O sea, negociaciones, digamos. Y sobre todo con los jefes, ¿no? Y es una estructura jerárquica. Eso lo vimos tanto en los medios como también en los trabajadores de prensa. Pepe Mateo es un trabajador de prensa que hizo su laburo muy bien, porque estaba en el lugar que tenían que estar, sacando las fotos que tenían que sacar. Cuando llegó a la redacción, dejó la cámara de fotos, dijo, lo más importante está en la estación, y después un editor en jefe, que está más arriba, decide con otro que está más arriba, de no publicar esa foto. Bueno, entonces ahí te das cuenta de cómo es el tema de la jerarquía, cómo es el laburo de prensa. Sí, no publicarlas hasta que negocien algo. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso se ve en la primera película que hicimos. Trabajamos sobre eso, digamos, ¿no? Con entrevistas a los periodistas, a editores en jefe, etcétera. Y también mostramos cómo fue la represión, que fue una represión muy particular, porque fue como un cajón que se le hizo a los manifestantes y donde hubo bala de plomo, ¿no? Que por lo general hay hidrantes y bala de goma, acá en este caso fueron bala de goma y bala de plomo, y donde
Lamentablemente murieron 2 compañeros y hubo muchos compañeros y compañeras heridas de bala de plomo, de que casualidad no murieron, ¿no? Entonces fue una represión brutal, donde ese tipo de represiones, si dejamos entrever en la 1, que si no era por una decisión política del Ejecutivo, no se puede hacer ese tipo de represiones, tanto en la provincia como en la nación. En la 1 no nos daban ni 5 de pelota los responsables políticos, porque todo eso llevó a un juicio en el cual se condenó a perpetua a Franchotti, que era el comisario, y a Costa, que era el cabo, se demostró que los dos dispararon con plomo, tanto a Maxi como a Darío. Bueno, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Quién da la orden? Alguien dio la orden, la cana no se la reprimir porque sí, o no se le suelta el bozal, como dice Pandolfi también en las entrevistas, ¿no? O sea, alguien tiene que saltarle el bozal y alguien tiene que dar una orden. Bueno, con los testimonios de los diarios, de los archivos, de entrevistas, etcétera, nosotros en la 1 mostramos más o menos eso. Y en la 2, ¿qué pasa? Nosotros no pensábamos en la 2. Porque pasaron 20 años. Claro, pasaron 20 años, estábamos haciendo otras películas, ya quedaba esa quedó esa anduvo bastante bien, la vio un montón de gente, se sigue viendo en las universidades, me cuentan gente que lo muestran para los chicos que estudian periodismo, la verdad está bueno eso, y bueno, lo que pasa es que se cumplen 20 años, nosotros habíamos hecho... Yo trabajé en el documental Diciembre como camarógrafo de Berkovich y César González. Ahí hicimos la entrevista a Duhalde, fuimos a la casa de Duhalde, cosa que nosotros como cine independiente nos costaba llegar hasta Duhalde. Y acá entré a la casa, viste, como camarógrafo, estaba ahí, bueno, me atendió la mucama. Bueno, una casa ahí en Lomas. Y nada, hicimos una entrevista, el documental que estaban haciendo ellos era sobre diciembre del 2001. Y nosotros, bueno, cuando llegó un momento donde pasamos el 26 de junio y ahí empiezo a preguntarle yo, porque yo tenía todo el baje, toda la película, toda la investigación, todo, y empiezo a preguntar yo. Aprovechaste. Bueno, aproveché. Y eso está filmado, quedó en el crudo y los chicos no usaron, para el diciembre de 2001 no lo usaron esa parte porque no era del tema. Y les pedí si me podían quedarme, lo podía usar yo y además porque los familiares de frente de Darío Santillán y los compañeros de Darío y Maxi llevaron el testimonio ese a la justicia. Entonces se acerca un compañero que me dice, che, ya que hicieron a Duhalde, ¿por qué no le hacemos a Solá, a Maskin, a Tanasov, a Juanjo Álvarez? Y yo digo, mira, no me van a dar pelota, yo lo intento, pero yo lo hicimos a Duhalde porque estaba Berkovich. A mí solo no creo que me den 5 de bola. Bueno, un amigo me consiguió los teléfonos de celulares y empecé a mandar mensajitos, audio, llamadas, para ver si querían hacer una entrevista por los 20 años. Y aceptaron. Aceptó Felipe, aceptó, bueno, Tanasov, Juanjo Álvarez, Maskin, que eran los más representativos. El que no aceptó es Oscar Rodríguez de la CIDE, porque también estaba involucrada la CIDE. En el juicio quedó claro que estuvo involucrada la CIDE en la represión. Y Aníbal Fernández, ellos dos no me aceptaron la entrevista, pero además sí. Y bueno, entonces cuando nos dijeron que sí, teníamos las entrevistas y vimos lo que teníamos ahí en el crudo, dijimos, bueno, vamos a hacer la 2. Ya fue. O sea, que nos quedó, o sea, es la parte política esta. O sea, dejamos la parte de los medios atrás, en la 1, y esta nos centramos en la parte política y de paso hablamos de los 20 años, de qué fue lo que nos pasó, que pasamos del 2001 a sacar a un presidente en helicóptero a llegar a la ultraderecha en 20, 25 años. A que venga, sí, la ultraderecha. Recién cuando contabas lo de la crisis causó 2 nuevas muertes, la 1, y el rol de los medios, y cómo tenían toda la secuencia de fotos y le escondían y qué sé yo, me acordaba de esto que me acordaba. Ahí está presente, muy presente lo de Pablo Grillo. Claro. Digo, o sea, uno no puede no hacer ese link con el presente, bueno, ¿no? En ese caso aprendimos mucho y porque además también la tecnología nos permitió actuar rápido, ¿no? Esto de que enseguida, creo que fue la revista Crisis, ¿no? Con el tema del mapa de la policía. Mapa de la policía. Consiguieron con todas las fotos y la tecnología demostrar cómo fue el disparo en pocos días. Sí, en pocos días fue. Eso es genial.
Sí. Y eso lo aprendimos, digamos, ¿no? Como una forma de contrainformación. Igual que necesario y qué difícil a pesar de tener toda la tecnología, porque siguen mintiendo sobre la Sí, sí. evidencia Sí, flagrante, siguen mintiendo, Sigue igual. que se atravesó Pablo Grillo delante de Exactamente. la O granada. sea, me llegaba un montón de mensajes por YouTube, porque nosotros tenemos la 1, la tenemos subida a YouTube, y nos llegaba un montón de mensajes de chicos jóvenes que veían la película, no sabía que estaba esto, a partir de Pablo, ¿no? Y a todos que vivimos en aquella época, de ver la situación ahí, nos llevó directamente. Nosotros estábamos editando la segunda parte, y nos llevó directamente a la 1, o sea, a lo que había pasado con Darío, Darío con el cuerpo de Maxi ahí diciendo a los canas que no disparen. Bueno, nada, era una situación bastante fea. Nos llevó ahí, obviamente. Pero por suerte acá, siguen, como decís vos, siguen diciendo falsedades, siguen manipulando información, siguen hablando los ministros cualquier cosa en cuanto a lo que son los manifestantes, cuando se manifiestan y también cuando no se manifiestan, pero bueno, principalmente cuando se manifiestan diciendo que, no sé, Burcha decía en ese momento que era un K, que no sé, Sí, sí, como que que era anda bajándole militante, el como si, precio. bajándole el precio. Y esto también de cómo organizan los operativos de las encerronas también. Claro. Bueno, todos los miércoles hay una encerrona distinta. Sí, de cómo te van, bueno, ya hay un montón de casos de que se demuestran que no están haciendo nada, que están caminando por la calle y lo agarran, cuando se están desconcentrando, bueno, sí, y lo que decís vos de los periodistas sigue siendo lo mismo, por eso nos llama la atención, no sé si nos llama mucho la atención, pero la película La 1, que trata sobre los medios de comunicación, sigue estando vigente. O sea, y se Exactamente. sigue mostrando en las universidades, se sigue mostrando como algo que sigue pasando. O sea, aún hoy hay periodistas que dicen enfrentamiento cuando es represión. Enfrentamiento cuando hay dos cosas que estén más o menos iguales. Acá hay una desigualdad total entre un manifestante y un milico armado. Entonces no pueden hablar de enfrentamiento. No hay enfrentamiento. O que Incluso, te critiquen si vas con cara tapada, todo eso ya lo dejamos atrás hace muchos años, pero vuelve, cada tanto vuelve. O vuelve también el tema de los planeros, vuelve el tema de que los culpables son los que cortan la calle. O sea, no se pone el ojo en qué es lo que llevó a que la gente se manifieste, ¿no? Entonces se pone el ojo en que se está cortando una calle. Que eso lo aprendimos en la época, los fines de los 90, con el Cutralcó, ¿no? Que eso un poco también lo ponemos en la 2. Hacemos un recorrido de... a mí me parece que, yendo un poco a la 2, me parece que eso, vos decís, bueno, en el primero se centraron en el tema de los medios de comunicación, pero que en la 2 hay como un avance más político, ¿no? Hacia los responsables de la masacre, políticos y materiales, pero también a qué pasó con los movimientos sociales, donde militaban Darío y Maxi, y donde estábamos todos. O sea, digo, ¿qué pasó con todo este tiempo para que, como decís vos, un presidente se fue en un helicóptero y ahora un presidente se sube a un banquito para darnos un discurso, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco es lo que intenta la película no cerrar, ¿no? Obviamente que no van a ver una película donde explique exactamente qué fue lo que nos pasó y qué es lo que no tenemos que repetir, digamos, porque o sea, no sería algo nuestro que no corresponde. Lo que muestra la película es, bueno, plantear lo que pasó por sus protagonistas y decir, bueno, pensémonos, ¿no? Que abrir puertas para pensarnos en adelante y debatir en qué cosas tendremos que repetir y qué otras cosas tenemos que arreglarlas, porque la verdad algo funcionó mal. Entonces, bueno, por eso está Pablo Solana. Entrevistamos a los compañeros de Darío, porque frente a Darío Santillán, lo que fue después, o sea, era el MTD coordinador Verón, después terminó siendo frente a Darío Santillán, con sus divisiones, etcétera, y eso es un poco también lo que pasó en estos 20 años, con las divisiones cuando vino el kirchnerismo, ¿no? Cuando muchas, ahí contamos a través de las entrevistas de los principales referentes de algunas organizaciones, está Pérsico también, porque nos llamó la atención que fuimos a entrevistarlo a Pérsico porque nos llama la atención mucho cómo creció, cómo nace un movimiento social de la mano del Estado. De la mano del Estado desde arriba, claro. Que lo dice él en la película, ¿no? Claro, él dice que lo llama Kirchner y Kirchner dice, bueno, armemos un movimiento social. Y entonces ahí eso también para contrastarlo con lo otro que habían movimientos sociales o piqueteros que habían nacido
en los barrios por necesidad, ¿no? Por desocupación, por hambre, por una necesidad de organizarse. Y entonces ahí estaba el contraste, ¿no? También, por eso hicimos una entrevista a Pérsico. Y entonces tenemos tenemos a los compañeros de Darío y Pérsico, y a su vez, como es, algunos analistas, como Zamora, etcétera, que estuvieron en la primera. También queríamos ir a buscar a los entrevistados de la primera para que tenga un diálogo la primera con la segunda. Y bueno, creo que anduvo bien, pero por lo que decías vos, sí, es una cuestión que ahí demostramos, ahí cuentan los entrevistados, de que hubo una institucionalización del movimiento piquetero en estos 20 años, sobre todo en la época de Kirchner, donde él dice donde algunos dicen cómo los militantes peronistas, que son peronistas, que tienen ideología peronista, se sumaron a un Estado, a un gobierno que ellos veían como más peronista que el de Menem, digamos, ¿no? O sea, más completamente diferente a un Menem. Entonces, ellos pensaron que ahí adentro desde adentro se podía cambiar las cosas, trabajarlo desde ahí. Y después también nos cuentan de cómo con los planes, con las administraciones que tenían que llevar adelante los movimientos con las cooperativas, pues empiezan a abrirse las cooperativas, empiezan a formalizarse, digamos. Porque la cooperativa había organización cooperativa en los movimientos sociales sin ser formal, de forma independiente, claro, autogestiva. Claro. ¿Para qué? Para hacer un pozo de agua en un lugar, para comprar garrafa, para conseguir comida en un municipio, etcétera. Se hacían cuadrillas, se organizaban, se hacían asambleas, se hacían acciones directas. Bueno, todo eso fue hasta el kirchnerismo. A partir de ahí empieza a decrecer eso, ¿no? O sea, y también a partir de lo que fue el 26 mismo, o sea, yo creo que a partir del 26 hubo un declive de marchas en las calles, gente en las calles, o sea, la gente como estaba también harta, digamos. Es que me parece como un quiebre, ¿no? Sí. Porque hasta el 26 de julio se jugaban a parar en la calle, sí, a la movilización, sí, ¿no? O sea, pararla en la calle, o sea, lo máximo fue estas dos muertes que claro, la tapa. Hoy estaba repasando el tráiler que se veía la tapa de Clarín, dice, se suman 31 muertes desde... A la de diciembre, claro. A la de diciembre, ¿no? Como esos dos más que suman, dijeron, bueno, no, hasta acá, ¿no? Y cuando sume el kirchnerismo, me parece como que la política es otra, es el dinero, ¿no? Es comprar, digamos... Sí, sumarlo desde el punto de vista de cooperativa, formalizarlos, o sea, sacarlos de la calle. Sacarlos de la calle... Exactamente. Y una manera de cooptación. Lo que dice Nico Salas, creo que te llama, sí, Nico Salas del FOL, que lo entrevistamos, que él hace un análisis de esos años también en unos libros que sacó él, y por eso lo entrevistamos. Y él plantea también que hasta movimientos o organizaciones sociales que no eran parte del peronismo, también terminan siendo a la larga con los años, institucionalizándose porque ven que tienen que entrar en la parte de las cooperativas, tienen que entrar en la parte de los planes, etcétera, y termina siendo algo administrativo y ya se deja de lado lo que era antes de la asamblea, de las acciones directas, etcétera, que es lo que algunos plantean como organización y conciencia de lucha, digamos, ¿no? De que la lucha forma conciencia y forma también, a través de eso, puedes hacer algún cambio, digamos, ¿no? Porque si no, es como que todo sigue igual. Entonces la necesidad de la lucha, la necesidad de generar conciencia de los movimientos sociales en los barrios, de que en la lucha se aprende mucho más que cualquier otro libro o en la práctica, ¿no? En una asamblea, bueno, nada, tener asambleas, tener organizaciones diferentes a lo que te tienen planteado antes, te ayuda mucho más a generar conciencia en dónde estás parado que ver una película, un libro, digamos, ¿no? Pero más que nada, para formar, no es una formación política, es una formación política directa, digamos. Directa, exactamente. Eso. Lo que pasa que a mí me parece que en este caso las imágenes, las películas, también ayudan a ver que hay una tradición. No, eso sí, por eso, claro. Eso sí. Bueno, esta película, si la llega a ver, creo yo que la tienen que ver para entenderla completamente, la militancia, digamos, ¿no? Yo creo que estamos hablando con ellos en esta película, no como en la 1, que estaba pensado para el que lee Clarín o un medio de comunicación hegemónico, La Nación Más o lo que sea. Acá está, me parece, dialogando con la militancia joven,
para que vean lo que nos pasó en estos 20 años, para que entiendan, o sea, qué es lo que puede venir, qué podemos cambiar, no sé, está bueno, creo que estaría bueno que la película sirva para eso, para los militantes jóvenes, digamos, ¿no? Nosotros ya estamos bastante viejitos, pero los jóvenes que tienen la polenta de ir para adelante y de cambiar las cosas, como estábamos haciendo nosotros allá por 2001, que vean la película como eso. Che, mirá, acá. Porque era algo que me quedaba con entrevista con Pablo Solanas, que era uno de los compañeros de Darío Maxi, referente del MTD Verón, era que él nos decía, nosotros mirábamos para atrás y teníamos la dictadura, o sea, nos tenemos que ir al Cordobazo para tener una especie de organización en la calle, digamos, ¿no? De lucha en la calle. En cambio ahora ya quizás sea diferente, ¿no? O sea, siempre mirábamos para atrás y no había más nada. O sea, para la dictadura había roto todo. Quizás ahora, con lo que no está tan lejos el 2001. Entonces, los jóvenes tienen algo donde verse también, donde ver qué es lo que pasó ahí, digamos. Quizás, no sé qué puede pasar, pero bueno, esa es mi esperanza, que la película sirva para ello, para generar cosas nuevas. Me gustaría preguntarte algo también un poco acerca de la forma de la película, ¿no? A mí me parece que hay cosas que son muy fuertes. Primero, las entrevistas a los políticos y funcionarios que de ese momento, que increíbles. No quiero espoliarla, pero la entrevista del Cabezón Duhalde tiene una virgen tan grande como la cabeza de Duhalde al lado. Y que eso no es casual, digo, ¿no? Y esos contrapuntos que tiene la imagen, que a veces dicen mucho más que lo que o contradicen lo que está diciendo el propio personaje, ¿no? Claro, lo pensamos como en la 1, hacer de forma coral, digamos, contar la historia sin voz en off, que los mismos personajes vayan contando la historia y en contrapunto. O sea, que es lo que para mí es lo que lleva adelante la narración, digamos, ¿no? La dramática de la película es ese contrapunto, de que uno dice A y el otro dice che, pero no era A, era B. Y bueno, se quedan mirando entre ellos, viste, como un careo, digamos. Como un careo, porque claro. Uno dice, no, yo a las 4 de la mañana ya sabía todo, ya tenía la foto. No, yo no tenía ni idea. Bueno, eso es cómo se tiran la pelota uno al otro, es increíble. Exactamente. Si vos ves la 1 y la 2, si vos ves las dos películas, está muy claro cómo fue la planificación, cómo se lo habían organizado, cómo tenían a los medios de comunicación para tapar lo que iban a hacer. O sea, tenemos que sacar a la gente de la calle, porque era órdenes que lo dice Juanjo Álvarez del FMI, como ahora, ¿no? Que intervienen en lo político y un montón de otras cosas y te dicen, mirá, vos tenés mucho quilombo acá en la calle, aguantame esto porque yo no te damos un mango, sino, o sea, esto es muy volátil. Bueno, tenemos que aguantar, los mismos gobernadores estaban hinchados de las pelotas de no poder caminar por la calle, porque lo puteaban, le tiraban de todo. Entonces le estaban pidiendo a Duhalde mano dura. Bueno, se decidió, vamos a hacer un escarmiento en algún momento, se decidió el 26 de junio, pues el 26 de junio se iban a cortar todos los accesos, se iba a llegar a la Plaza de Mayo, en marchas gigantescas de mucha gente. Entonces ahí se decidió reprimir con bala de plomo. Que haya herido, para que, como lo mismo que hace Burrich, meter miedo, que la gente no salga más a la calle, que vea que si sale a la calle puede perder la vida, digamos, ¿no? Después encima tenemos, con las balas de plomo, le vamos a decir que se mataron entre ellos, o que los referentes tenían quilombo entre ellos, tenemos la causa judicial por medio de Banossi, que Banossi pone una causa, eso está en la 1, arma una causa judicial de sedición, o sea, acusando de sedición a los referentes de los movimientos. Eso. Ahí ya tenían las cabecillas presos. Bueno, ya tenían todo armadito. ¿Qué pasó? Le salió mal. Por la foto, le salió mal porque estaba Kowaleski, estaba Pepe, estaban todos o sea, había gente de prensa que hizo su laburo bien. Y ahí salió con la otra que era, era un loquito. Ahí le soltaron la mano a las fuerzas represivas, diciendo que era un loquito. Que es una versión, o sea, el que se mataron entre ellos pasó a ser, era un loquito, y era una versión que quedó evidentemente sin sentido, porque si vos ves que hay 30 tipos de baleado de plomo, en Mitre, en Pavón, allá por casi llegando a Herli, o sea,
te das cuenta de que no era un loquito, estaba organizado. Que si ese loquito encima tiene llamados con la CIDE, de ida y vuelta, en el medio de la represión, hay algo ahí. Sí, a mí me parece que está bueno este link que haces de que son las recetas del FMI, o sea, no es que son crueles, son malos, o sea, están siguiendo una línea. Sí, o sea, sí, sí. hay que limpiar la calle, punto. Sí, lo mismo que te plantean ahora. Lo mismo que hacen ahora, exactamente. Para mí, cuando uno de arriba viene y te dice hay que poner orden, van a cagar a palo. O sea, es porque estamos haciendo cosas que lo están molestando en las calles. Entonces hay que poner orden. Si no, no te dicen hay que poner orden. ¿Orden de quién? ¿Orden para ustedes? ¿Qué es el orden para ellos? El orden para ellos es meter palo, amedrentar, matar cuando es necesario, si se la ven jodida, y bueno, y sacar a la gente de la calle, seguir gobernando y seguir manteniéndose ahí arriba. Quisieron poner orden el 2001, en diciembre, sí, quisieron poner orden, pero no pudieron, digamos, ¿no? Lamentablemente tuvimos 30 compañeros caídos, ¿no? O 29. Sí. En todo el país, y eso porque no fue solamente acá, fue en todo el país la revuelta y el alzamiento. Y bueno, no pudieron, entonces acá se ven con esa, también aprendieron, ¿no? Por eso en la segunda película está Claudio Mardone, que está bueno me parece lo que dice todo el desarrollo de la derecha, ¿no? De que la derecha no sale de un repollo, sino que viene aprendiendo y viendo y metiendo su cola a lo largo de estos años también, ¿no? Y sabiendo de que ya no se puede no tener un asistencialismo, como dicen ellos, a la barriada, porque si no se te levanta, se te arma quilombo. Por eso no sacan los planes Milei tampoco. Y Macri saca más planes que Kirchner, o sea, que Cristina, y así. Pero está bueno en la película cómo le hace un recorrido de la derecha, cómo se va metiendo, dándose cuenta que no era necesario ni hacer golpe de Estado ni nada, sino ir organizándose para meterse por medio de lo que te deja el sistema, ¿no? El sistema representativo. Y que también le allanó el camino al kirchnerismo, porque ya estaba, digamos, las instituciones ya estaban armadas, o sea, los tipos lo único que hacen es mantener eso. Claro. Por eso me parece que es importante esto de poder traer presentizar lo que pasó, ¿no? Traerlo al presente, ligarlo al presente, porque eso nos hace ver que hay una tradición de asambleas, hay una tradición de estar en la calle, que no es lo único que nos va a permitir avanzar. Sí. Creo que queda claro en las dos películas también la necesidad que tenemos de salir a la calle, porque es lo único que nos queda, digamos. Si vos vas a esperar al voto, o sea, es como que ya dimos cuenta en estos 40 años de democracia lo que pasa ahí, ¿no? Si realmente nosotros decidimos en algo, por alguna política con el voto, o decidimos, si no, cuestiones más amplias de colores, de partidos y políticas. Puede ser más liberal, menos liberal, etcétera, pero donde sí nosotros nos hacemos sentir y ponemos y planteamos un montón de cosas es en la calle. O sea, hay un montón de ejemplos. Más allá, bueno, el ejemplo del helicóptero es como el máximo, digamos, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos de que se salió de la calle y que hicimos retroceder en políticas, el 2x1, ¿no? Bueno, la ola verde, nada, o sea, donde la agenda la tiene el pueblo, digamos. ¿Y cómo la manifestamos? ¿Por los medios que ya están cooptados, por los medios hegemónicos? No, por medio de la calle. Para mí es fundamental eso, de organizarnos de esa manera y no tener miedo. No, sí, a mí me parece que de hecho le costó asentarse al gobierno de Milei en parte los primeros meses por la lucha que se dio contra la ley Bases. Claro. Y bueno, después, o sea, los tipos tuvieron que salir a reprimir con todo y vallarte todos los miércoles el Congreso y estar hace un año y pico, casi 2, y están todo el tiempo ahí. Metiendo palo todos los miércoles. Todos los miércoles, o sea, y a 20 tipos, ¿no? Porque no son 20 tipos. El problema es que tenemos que naturalizar eso. No tenemos que naturalizar eso y tenemos que llenar esos miércoles, digo, ¿no? Como cada vez que hay un sector en lucha van los miércoles, eso tenemos que unirlo, ¿no? Obviamente. Bueno, un poco para ir cerrando, no sé, pero haciendo un poco de síntesis, quería preguntarte, un poco ya lo dijiste, pero ¿cómo es producir, ¿no?, este tipo de películas hoy? Bueno, o sea, que un poco la también... 1 la hicimos a pulmón, la 2 le hicimos casi a pulmón.
porque la 1 no había subsidios en el Inca para este tipo de películas, para películas de bajo presupuesto, ¿no? De cine independiente. Tenía que estar sí o sí con una productora o distribuidoras o cosas así grandes, y que la que te decía, no, este proyecto no me interesa, entonces arreglátela solo. Bueno. Y ahora que conseguimos por medio de corte de calles, etcétera, en su momento, creo que fue en el 2007, en el Inca, y se le llevó una propuesta de cómo podría hacerse una subvención, ¿no? Estar subvencionado el cine de este tipo de cine. Conseguimos los subsidios. Ahora el tema está en que lo mismo que nos pasó con los movimientos, perdimos un montón en estos años como cineasta, como organizaciones de cine, perdimos pero por paliza, en que nos fueron amoldando a lo que a las necesidades de un instituto, ni más ni menos que el instituto es una institución que le pertenece, no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a un gobierno, ¿no? Entonces, eso en estos años, los que estuvimos haciendo películas, era cada vez más difícil, ¿sí? Y hasta que llegamos acá, llegamos a tal punto donde el subsidio ya se licuó totalmente por la inflación, no nos actualizaron ningún tipo de cuota. Y aparte lo sacaron directamente ahora, vos llegaste al último. Sí, claro, yo llegué antes del gobierno, llegamos al subsidio nosotros, de este gobierno actual. Pero te van pagando en cuotas el subsidio. Entonces me quedaron 2 cuotas con este gobierno y no me la actualizaron. Entonces, por eso digo, y se recontra licuaron. Vos decís, ¿qué hago con esto? No hay un mango acá, ¿entendés? O sea, ahora todavía no cobramos ni la última cuota de hace 3 años. O sea, es algo de un presupuesto de hace 3 años, ¿no? Entonces, nada, la verdad que estamos muy, muy jodidos en esto. La única que queda son las plataformas ahora, ¿no? Te dicen, bueno, a ver, fíjate si la pegás en alguna plataforma o la vendés en alguna plataforma. Las plataformas no se manejan así, no, primero que no le interesa el cine independiente, este cine independiente. Porque vos podés decir, bueno, hay un montón de películas, buenas, malas, lo que sea, pero necesarias por una necesidad de conocer el pasado nuestro, de nuestra comunidad. Si no fuera por el ímpetu nuestro, la crisis 1 no hubiese salido. Digo la crisis 1 porque es la que más se vio, ¿no? Es la que más audiencia tiene. Una película como la crisis 1 no estaría en ninguna plataforma. Ninguna plataforma, si hubiésemos llevado el proyecto, no hubiese aceptado hacerla. O con condiciones. De hecho, creo que si vemos los documentales de Netflix de los últimos tiempos, son todos iguales en cuestión estética. Y hasta a veces narrativa, o sea, ya sabés cómo está armado, ¿no? Eso me llama mucha atención a mí porque digo, epa, ¿qué pasó? Nos estamos, viste, como normalizando. Hay una norma, hay una forma claro, de hacer. De hecho, a mí me habían pasado de cómo había que el tiro de cámara, cuántas luces, y cómo, de dónde se ponían las luces, en esto y lo otro. Para llegar a una... Está bien, hay un montón de guita, o sea, compran archivos, etcétera. Me parece bárbaro, pero después, producciones gigantes, ¿no? Pero después termina siendo un producto totalmente normal, digamos, algo que no... si seguimos así, no creo que haya muchos caminos, digamos, ¿no? Que pueden surgir cuando hay cine independiente, que va apareciendo cosas nuevas, ¿no? O sea, nosotros cuando aparecimos con la crisis nos decían, loco, esto qué bueno que está, que yo, y es una película, si vos vas, es una película re común, digamos, ¿no? De entrevistas y archivo. Sí, o sea, pero el tema está en cómo... A mí me parece que no es solo de entrevistas y archivo, porque hacer una entrevista no es fácil. Hacer una entrevista buena, ¿no? Porque una entrevista donde haya repregunta, ¿no? Donde lo dejes hablar, pero también vaya llevándolo al personaje. Y además hay otra cosa que a veces lo que está diciendo con la imagen, que eso es importante también trabajar. O sea, no hubiera sido... Obviamente que la entrevista a Duhalde es increíble, las cosas que dice, pero no hubieras tenido el impacto que tiene si no tenía esa virgen al lado, claro. O si esas entrevistas no hubieran estado montadas de la forma, juxtapuestas unos con otros
pasándose la pelota, porque parece que se están pasando la pelota. Sí. Entonces, donde la imagen juega de otra manera. Y me parece que también que los escollos productivos a veces generan nuevas formas Claro, también de una. de Sí, narrar. sí. Eso lo sabemos en la práctica, lo aprendimos en la Lo práctica. aprendimos en la práctica. Cómo se lo explicamos a un estudiante, no sé, pero la verdad que, bueno, hacelo y fíjate y cómo las dificultades que tenés y cómo la podés ir sorteando y bueno, todo eso sí, y eso hace que se aparezcan nuevas cosas, digamos, ¿no? Si no, lo otro es, unos pocos hacen muchas películas, digamos, ¿no? Y hay una cosa que vos dijiste que me parece que está buena también, de que el instituto, nosotros con Lucha, los documentalistas, en el 2007 logramos un subsidio para los documentales, un subsidio que era el 3% del presupuesto de una película media en Argentina, o sea que no era nada, pero a nosotros nos alcanzaba para hacer el documental, y que todo este tiempo, desde el 2007 hasta ahora, lo fuimos perdiendo. Y lo fuimos perdiendo porque no fueron, o sea, y que los que están filmando ahora ya también pasaron casi 20 años, no saben que hubo una lucha para conseguir eso. Y bueno, nada, y todo eso se fue perdiendo, y que el instituto es de parte de un gobierno que lo dirige un gobierno y no los cineastas. ¿No? Cuando o sea, que es como todo, cuando los movimientos sociales gestionan sus propios recursos es una cosa, y cuando lo gestiona el Estado es otra cosa, ¿no? Claro, sí, por eso hay una cosa ahí que nos estamos viendo con ellos también, digamos, ¿no? Digo, no estamos porque yo participé de asamblea, de cosas, de corte, etcétera. Entonces, ahí te das la pauta de que estamos retrocediendo. O sea, dejemos de retroceder, vamos para adelante. No sé, pensémoslo en conjunto. Igual me parece que lo que está bueno es no dejar de filmar, ¿no? También. No, sí, eso está bueno, digamos. Pero lo que está bueno también es que hay un montón de gente nueva filmando o sea, la tecnología hoy te permite, si sos cabeza dura, con algo de guita, poder terminar un buen producto, digamos, ¿no? Sí, si sos cabeza dura y también en forma colectiva, ¿no? Obvio, sí. Sí, depende mucho de eso. Nosotros hemos conseguido archivos de forma colectiva, así entre comillas, digamos, ¿no? Porque cosas que no hubiésemos conseguido si lo hubiésemos hecho de forma, digamos, ¿cómo te podría decir? De forma individual, o de ir a buscarlo de tal forma. No, ahora, un amigo, consigue este archivo, aquel te consigue el otro, conseguime este, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo este, bueno, buenísimo. Y bueno, sí, así se va construyendo, ¿no? Si fuera si fuera como tendría que ser la película, no te da el presupuesto ni a palo. Por eso decíamos antes, lo importante de la creatividad cuando tenés hacer una película buena con bajo presupuesto. Bueno, yo creo que estamos ya, pero aunque ya lo dijiste, me gustaría esto de reforzar que esta película es para la nueva militancia, para la juventud. Sí. Obviamente para todos. Yo creo que se va a sacar más jugo la militancia, ¿no? La militancia que quiere cambiar esta forma en que vivimos. Bueno, espero que la película les sirva para ver lo que pasó en estos 20 años y bueno, nada, como dije antes, y ver lo que no hay que repetir o que hay que mejorar, digamos, ¿no? Para bien o qué creatividad hay ahí. La película terminamos, entregamos la copia al Inca y ya la estrenamos, porque creemos que el cine político es así, o sea, es el ahora, digamos, ¿no? Y creemos que tiene que estar ahora, o sea, no la voy a guardar para festival y nada, sale. Por eso fuimos al Centro Cultural de Barracas, la Usina Cultural Barracas, tenemos todo el fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, 15, 16 y 17, todos a las 7:30. Y el 30 y 31. Que es sábado y domingo, los últimos sábado y domingo de agosto. Estaría bueno que aprovechen ahora estas que están acá en el AMBA, ¿no? Hay que conseguir fechas, lugares y a que ruede la película. Sí, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Después podemos hacer otro programa de los críticos, ¿no? De cine. No te dan ni 5 de pelotas, si no estrenás en un cine, no te dan ni 5 de bola a los críticos. Te digo porque hice varias películas así, que no estrené en cine y te ponen la gacetilla. Bueno, después hacemos otro programa de los críticos de cine. Dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias por habernos bancado en esta charla de documentalistas. Gracias.